Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que estuvimos compartiendo con el equipo acerca de cuáles son esas cosas que nos impiden a aceptar y asimilar el mensaje de Dios para nosotros y su llamado sobre todo. Y ha sido una bendición esa discusión en la que salieron muchas cosas que vemos que impiden el crecimiento de nosotros y el hecho de asumir lo que el Señor nos ha dado. Y bueno, agrupamos eso en 5 puntos y quiero compartirlos con ustedes confiando en el Señor de que vamos a poder identificar las artimañas del diablo y vamos a poder abrazar lo que el Señor quiere. Creo que Dios te va a hablar de forma muy puntual. Tal vez no sean los 5 puntos para ti, pero si hay 2 o 3 que vamos a trabajar, vamos a orar y vamos a avanzar en eso. Así que nada, permíteme orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por la forma en que nos transformas y nos das una nueva vida plena, abundante. En la forma en que tú nos capacitas, Señor, y conviertes aún todo lo que el diablo quiere hacer para mal, tú lo conviertes para nuestro bien y para nuestro crecimiento. A través de los procesos, tú permites que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y nos haces aptos para toda buena obra. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes a profundizar en cómo resolver esas cosas que nos frenan de atender a tu llamado y de crecer a la imagen de Cristo. Te pido que bendigas a mis hermanos y que me permitas compartir de una forma clara y precisa lo que tú quieres transmitir a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar leyendo un versículo o un par de versículos que hablan acerca del carácter de Pablo y las decisiones que él tomó. Fíjense en Filipenses 1, 21 al 25, dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para cumplir así su jubiloso avance en la fe. A mí me bendice siempre este verso y obviamente es como difícil de comprobar, ¿no? Ese carácter de Pablo mientras él decía que quería partir con el Señor, pero prefería, o sea, tenía como dos sentimientos encontrados, ganas de irse con el Señor y ganas de quedarse por amor a los discípulos que él estaba guiando. Y cuando vemos ese dilema en su corazón, nos habla mucho de la importancia que tenía para él el discipular a otros y el invertirse en otros. Primero, el placer más grande de Pablo era obviamente estar con Dios, y eso nos habla muy bien de su relación con Él y de su revelación de quién era nuestro Dios, de quién es nuestro Dios. Y obviamente está por encima de cualquier placer de este mundo y se nota demasiado en lo que escribe, en su vida y en su testimonio. Pero no solamente es la relación con Dios y en la revelación de quién es Dios, sino que también hay un sentimiento que está equiparándose de cierta manera y que le hace pensar en cuál de las 2 cosas es mejor. Y ese sentimiento tiene que ver con su corazón para con los discípulos que Dios le había dado. Entonces estaba, imagínense, decidiéndose entre las 2 prioridades de su vida. ¿Qué es mejor? ¿Es partir y estar con Dios o seguir con ustedes para ser partícipes de la obra de Cristo en sus vidas? Esas son sus 2 prioridades más altas. Y vemos en la historia de los discípulos, en Hechos y en las cartas paulinas, vemos este sentimiento de prioridad muy marcado en ellos. El sentimiento de la prioridad de lo que es el Señor y de la prioridad en su obra. Y muchas veces vemos
en comparación o contraste con los cristianos de hoy en día, que no son esas las prioridades. Y que aunque creemos en el Señor y hemos visto sus milagros, aunque creemos en Él y definitivamente sabemos que nos ama, nos cuesta asumir el llamado que Dios nos dio. Y cuando revisamos el por qué, hablamos de muchas cosas, pero podríamos hablar de una que las agrupa a todas. Y tal vez podríamos clasificarlas en 5 puntos, pero la que, digamos, engloba a todas es el poner el foco en el lugar equivocado. Y a veces, muchos de nosotros ponemos el foco en nosotros mismos, en nuestras falencias, en nuestras carencias o en nuestros logros o nuestros éxitos del pasado o en nuestra capacidad. La segunda cosa es que ponemos la mirada en otros, tal vez para compararnos, tal vez para sentirnos mejores que otros o para sentirnos incapacitados o peores. También ponemos los focos en las formas y vemos la forma en que Dios se está moviendo en tal lugar y queremos imitar esa forma. Y hay toda una industria cristiana, vamos a verlo un poquito más adelante, basada en nuestro foco en las formas. También hay una gran cantidad de personas que ponen el foco en una imagen distorsionada de Dios. O sea, tienen el foco en Dios, que es lo correcto, pero en un Dios que tal vez no es el correcto. Están apuntando al lugar correcto, pero con el lente un poco empañado. Y por último, hay otras personas que ponen su foco en la riqueza. Puede ser en la riqueza que tienen, o puede ser en la riqueza que desean, o aún en la riqueza que no tienen, en lo que les falta, en la necesidad. Y obviamente se pierden en el camino. Pero los que ponen el foco en el Señor, no en el Señor que creen, no en el Dios distorsionado, sino en el Dios que nos ama, en el Dios que hizo una obra maravillosa y que es cercano para con nosotros. Los que ponen el foco en ese lugar y los que conocen el corazón de Dios, definitivamente alcanzan este nivel en cuanto a sus prioridades. Estar con Dios y hacer su voluntad. Y son esos los que siguen el legado de Cristo, que misma, como la palabra enseña, vino a hacer la voluntad del Padre y por todo lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces queremos evaluar estos puntos y poder discernir lo que el Señor nos quiere decir para deshacer ese mal enfoque. Entonces comencemos con el punto número 1. Dice que en el punto número 1 ponemos la mirada en nosotros mismos. Y para esto quiero ilustrarlo de la mejor manera que puedo ahorita, que es viendo la Escritura. Por ejemplo, nosotros ponemos la mirada en que de repente tenemos demasiados errores como para que Dios nos use. O tenemos demasiados defectos. O en el pasado cometimos muchas equivocaciones y Dios no nos va a perdonar. O tenemos la mirada puesta en que somos incapacitados. De repente no somos buenos hablando o algo así. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos de estas cosas. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés decía, yo no puedo hablar y yo no puedo hacer esto y no soy apto para hablar. Lo vemos en Éxodo 4 y es realmente revelador ese pasaje. Vemos a Dios diciendo, no se trata de ti, soy yo el que te envía. Vemos en todo el Antiguo Testamento historias en las que ponemos a hombres como ejemplos, pero la verdad es que el verdadero protagonista del Antiguo Testamento es Dios mismo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el protagonista es el Espíritu Santo. No se trata nunca de estos grandes hombres, sino que se trata de un Dios que muestra su fidelidad, aún con personas imperfectas. David, el rey David, el gran rey David,
mandó a matar a un hombre para acostarse con su esposa, o se acostó con su esposa y después lo mandó a matar para cubrir su pecado. Y así Abraham mandó a su esposa a mentir y acostarse con otro hombre para salvar su vida. Jacob engañó a su hermano y engañó a un montón de gente, a su papá incluso. Era conocido como el engañador. Y así cada uno de ellos, ustedes se van a dar cuenta que fallaron muchas veces, que fueron incapacitados para muchas cosas que Dios quería lograr, y siempre Dios mostró su fidelidad. Y cuando ponemos el foco en la fidelidad de Dios, nuestra incapacidad queda en un segundo plano. Lo que nos falta, lo que nos sobra, lo que aun cuando nos sentimos muy capacitados, si ponemos el foco en Dios, vamos a darnos cuenta que necesitamos humillarnos delante de Él, porque aunque tengamos muchos talentos, es el único Dios que puede realmente dar crecimiento. Es Él quien nos da la capacidad para hacer riquezas. Es Él quien da el crecimiento al ministerio que nosotros tenemos. Es Él quien puede guardar nuestra familia. Nos damos cuenta que somos incapaces de poder dar buen fruto sin Él, porque despegados de Él nada podemos hacer. Entonces el centro de este punto es que quitemos el foco de nuestros errores del pasado, de nuestras capacidades presentes, y las pongamos en la fidelidad del Dios que fue fiel con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Job, con un montón de hombres que, como dice claramente Santiago, eran sujetos a pasiones igual que nosotros. Si ponemos nuestro foco en su poder y en su fidelidad, vamos a estar menos pendientes de nuestros errores y de nuestras capacidades. Fíjense que si ponemos el foco en lo grande que fueron estos hombres, podríamos decir, nosotros no somos tan buenos como ellos. Pero si ponemos el foco en la fidelidad del Dios que los rescató a ellos, vamos a poder decir, si Él fue fiel con ellos, también puede serlo conmigo. Si Él los perdonó a ellos, también puede perdonarme a mí. Si Él los transformó a ellos, también me puede transformar a mí. Si Él los usó a ellos, también me puede usar a mí. Todo depende de dónde pongas el foco. Deja de quejarte y de decir que te falta esto o aquello. Y mira el Dios de amor y fidelidad que nos ama, nos transforma y nos usa. El punto número 2 es la comparación. Ponemos el foco en otros y nos comparamos con ellos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 4 y 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo. Entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Esto está impresionante, porque cuando miro a mi hermano, normalmente perdemos mucho tiempo objetando lo que otro hace. A veces perdemos mucho tiempo criticando o juzgando si lo que mi hermano está haciendo es de Dios o no es de Dios, cuando no es nuestra responsabilidad hacer eso, a menos que tengamos jurisdicción para eso, que seamos los líderes de ellos o que estemos en autoridad sobre ellos. Pero si no, nuestra labor no es mirar lo que ellos hacen, es prestar atención a nuestra propia labor, hacer nuestro propio trabajo para que no tengamos que compararnos con nadie y hallar la satisfacción de haber hecho nuestra propia asignación. Hay una trampa, porque cuando miro a mi hermano para competir con él, cuando pongo mi foco en su trabajo, en su familia, en su forma de actuar, normalmente termino pecando haciendo lo que Jesús dijo. Deja de mirar la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo. Hipócrita, quita más bien la viga de tu ojo para que puedas ver bien, para que puedas ayudar a tu hermano. Definitivamente Dios nos está llamando a poner nuestra atención en nuestra propia labor. Pero no es que vamos a poner ahora la mirada y el foco en nosotros, sino otra vez poner la mirada en Dios, para que nos revele lo que nosotros debemos hacer y para caminar con Él en nuestra propia asignación. No nos medimos con otros para compararlos o para juzgarlos, sino que caminamos con Dios
haciendo nuestra propia obra, lo que Él nos llamó a hacer, y así somos ejemplo para otros. Y parte de nuestra obra es levantar, acompañar y discipular a otros, mientras nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Volvemos a poner nuestro foco en Él, volvemos a poner nuestra medida en Cristo. No nos podemos comparar con otros para a veces sentirnos por debajo o para a veces sentirnos orgullosos de que somos mejores, religiosamente hablando. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos a darnos cuenta que nos falta mucho por cambiar y por crecer. Pero también vamos a darnos cuenta que Dios está haciendo una obra increíble en nosotros. Así que, otra vez, el punto es poner nuestro foco en Dios, y Él va a revelarnos nuestros dones, nuestro diseño y lo que nosotros debemos hacer para que, como dice Gálatas, podamos obtener la satisfacción de haber hecho nuestra propia labor sin compararnos con nadie. Así que ánimo, por favor, deja de compararte con otros y ponte a darle lo mejor a papá. Pon tu mirada en Él y sus ojos de amor te llamarán a más en todos los sentidos. El tercer punto es la gente que pone la atención en las formas. Y hay toda una industria cristiana evangélica montada sobre eso. Si alguien, por ejemplo, tiene éxito en el ministerio, éxito desde la perspectiva humana, y está creciendo su iglesia, hay mucha gente que va a poner su foco en ese lugar para saber qué están haciendo y qué les está funcionando. Y como les digo, hay toda una industria montada sobre eso. ¿Cómo fue que lo logró? ¿Qué fue lo que hizo? Que nos cuente qué es lo que está haciendo que le está funcionando. Y entonces se escriben libros, se monta todos seminarios, conferencias, congresos para ver cuál es el secreto de este ministerio, para saber qué es lo que Dios está haciendo. Cuando no necesariamente lo que ellos están haciendo en su contexto aplica para el nuestro, pero todos queremos la fórmula del éxito. Es una necesidad humana de cierta manera. Pero otra vez, Dios no nos llama a poner el foco en las formas, sino que pongamos el foco en Él. El Dios que me revela mi asignación y la forma específica en la que yo debo actuar de acuerdo a mi contexto y a mi tiempo, es el Dios que da el éxito. Es el Dios que prepara corazones, que forma carácter, para poder llegar a un nivel en el que Dios me use. Es Él, según lo que leemos en la palabra del Señor. Unos siembran y otros riegan, pero es Dios quien da el crecimiento. No hay ningún problema en estudiar lo que Dios está haciendo en otro lugar, pero es más eficaz escuchar a Dios, que te puede hablar a ti de lo que Él quiere hacer contigo en ese tiempo específico y en ese contexto específico. Pasa algo bien interesante cuando los cristianos tenemos éxito de alguna manera. Creemos que nuestra forma es la que todos tienen que repetir, pero realmente lo que tenemos que repetir es la búsqueda de Dios. El buscar las respuestas, el pagar el precio de ayunar, de orar, de frenar las otras voces, de bajar el volumen a todo lo que está hablando para escuchar la voz de Dios y obedecerle. Si quieren una fórmula para el éxito, es pasa tiempo con Dios. Él es el que te va a dar lo que necesitas. De esta manera no tendrás que poner tus formas en lo que otros están haciendo, tu foco en lo que otros están haciendo, y querer que Dios haga contigo lo que está haciendo con ellos. Porque imagínense en mi caso, yo voy a predicar en iglesias en Estados Unidos y veo las cosas que Dios está haciendo allá, y de verdad que a veces me pega como nostalgia, porque yo digo, ¿será que podremos tener un local así algún día en Caracas? ¿Será que podremos tener esos equipos? ¿Será que podemos hacer lo que ellos hacen de la forma en que ellos lo hacen? Y realmente no sé si sea el objetivo de Dios. Obviamente a mí me gustaría poder ver cómo Dios se mueve de esa misma manera, pero la verdad es que necesito discernir qué es lo que Dios quiere, porque si no, viviría frustrado. ¿Se imaginan a los cristianos africanos o a los cristianos de Afganistán o a los cristianos de Irán queriendo tener un local grandísimo como lo que hacen en América, y de repente no es la voluntad de Dios?
Lo que Dios quiere es que se multipliquen, que hagan discípulos, que puedan enseñar a otros a obedecer a Dios. Pero si ponemos el foco en las formas, muy fácilmente podemos vivir frustrados, muy fácilmente podemos vivir desgastados y tristes, en unos estados emocionales muy complicados. Por eso es importante, amados, que pongamos nuestro foco en Dios y en lo que Él quiere para nosotros. Hagamos como Jesús en Getsemaní. Él dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Ese corazón está listo para crecer y para avanzar. Pero cuando nos aferramos a la forma de otra persona, a lo que está pasando en otro lugar, normalmente salimos decepcionados y tristes. Así que pongamos nuestro foco en Dios y dejemos que Él nos muestre las formas. Paguemos el precio de caminar con Él y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El cuarto punto es una imagen distorsionada de Dios. Y estos son los que están mirando el lugar correcto hacia Dios, pero tienen el desenfoque en el lente o tienen el lente empañado. Y muchos están mirando a un Dios que castiga, a un Dios que condena, a un Dios que está enojado con ellos y que está molesto porque están fallando en algún punto en particular. Y definitivamente esto no nos deja asumir el llamado. Vemos en la parábola de los talentos que habían 3 hombres que habían recibido 3 porciones de talentos. El primero recibió 5, el segundo recibió 3 y el último recibió 1. 5, 2 y 1. El que recibió 5 dice que trabajó esforzadamente y consiguió 5 más. El que recibió 2 dice que trabajó esforzadamente y recibió 2 más. Pero el que recibió 1, él lo escondió en la tierra. Y cuando llegó el Señor a pedirles cuenta, este que recibió 1 dijo, yo sé que tú eres un rey malvado, que cosecha donde no sembró. Y por eso tuve miedo y en función de eso escondí el talento. Y la respuesta del Señor fue, siervo malvado y perezoso. No fue como, wow, qué bueno, gracias por temerme. No, en todo lo contrario, con que pensaste que yo soy este tipo de Dios. O sea, tú pensabas eso de mí. ¿Cómo se te ocurre? Casi que le responde. Y dado que pensaste eso, ahora quítenle el talento que tiene. Entonces, fíjense que es súper importante poder tener una imagen clara de Dios. Ellos tenían este hombre tenía una imagen distorsionada de Dios y por miedo escondió sus talentos. Definitivamente, amados, tenemos que mirar al Dios bueno que tenemos, al Dios que también nos va a pedir cuenta por lo que nos dio. Y esa imagen completa del Dios al que amamos y adoramos nos va a hacer diligentes en poner a producir lo que Él nos dio para la gloria de su nombre. Definitivamente, una imagen distorsionada de Dios puede hacer que enterremos nuestros talentos, puede hacer que nos neguemos a trabajar para la gloria de su nombre, o puede ser que nos hagamos esclavos de la religión. Puede hacer que endurezcamos nuestro corazón y que creamos que por hacer obras y obras y obras, entonces eso nos define. Y creo que definitivamente sabemos cuando el Señor dice en su palabra con mucha claridad, no me digas Señor, Señor, si no haces lo que te pido. Y alguien dice, mira, pero Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, esto en tu nombre y esto en tu nombre. Y yo le responderé, dice Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces no se trata de tener miedo y esconder los talentos, pero tampoco se trata de hacer de todo para ganarnos el favor de Dios. La visión correcta y equilibrada es, Dios me ha dado todo. Y pongo mi foco en la imagen completa de Dios, el Dios de verdad, el Dios de amor, el Dios de gracia y verdad, el Dios que me va a pedir cuentas, pero el Dios que es quien me transforma, ese Dios que me ama, pero está esperando fruto de mí. Esa imagen completa de Dios, porque lo amo, porque lo conozco y lo amo, quiero darle lo mejor. Esa imagen es la que nos permite desarrollar
Él sabe lo que yo necesito antes de que lo pida. Él sabe, Él me creó con propósito y por eso me dio dones y talentos, porque cree que lo puedo lograr. La palabra nos enseña que Él es un Padre bueno y que nos da lo que necesitamos. No nos dará el Espíritu Santo cuando lo necesitemos. Si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo Él siendo bueno no nos dará lo que necesitemos? Dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y esa imagen clara de Dios, poner el foco en Él, nos hace dar lo mejor para la gloria de su nombre. Y por supuesto, el último punto, que es el 5, nos lleva a aquellos que ponen su mirada en las riquezas, en las que tienen o las que anhelan, en los que necesitan más o en los que creen que Dios es injusto porque ellos no tienen lo suficiente. Pero la palabra del Señor nos enseña cosas impresionantes. Nos dice que Dios creó al rico y al pobre. Dice que Él no tiene favoritismos con uno o con el otro. Dice que no hay hombre, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Él no tiene favoritos, también nos enseña. Y obviamente, para los que quieren más, Dios les dice, está contento con lo que tienes. Pero eso no quiere decir que no desees más. Puedes trabajar por más, puedes creer por más, pero tienes que estar contento con lo que tienes. Para los que tienen necesidad, que a veces, créeme, en Venezuela, en este tiempo es difícil. Aún nuestros amigos venezolanos que están en otros países, es difícil la situación. Estaban acostumbrados a otro ritmo de trabajo, a otra forma de vivir, pero resulta que cuando estoy en esos lugares, veo que tengo que trabajar mucho más, pero como veo oportunidad para crecer, entonces quiero ahora un mejor carro, quiero ahora una mejor casa, quiero ahora, y se vuelve la ambición, se vuelve nuestro norte o nuestro foco o nuestro ídolo. Y la palabra nos enseña que nadie puede servir a dos señores, porque agradará a uno y desagradará al otro. Entonces, cuando ponemos nuestro foco en lo que queremos, en la avaricia, entonces trabajamos esforzadamente por eso y le rendimos culto a eso. Muchas veces abandonamos a Dios. Me decía una pastora de otro país, o sea, venezolana que está en otro país, que mucha gente cuando veía la posibilidad de surgir, comenzaba a trabajar, los inmigrantes, se apartaban de la iglesia y luego volvían a los años con la familia destruida. Era como, bueno, ahora necesito a Dios porque estamos divorciándonos o porque mi hijo está en drogas. Pero en el momento en que empezaron a ver que podían trabajando comprar más, se apartaban del Señor. Es muy humano eso, pero es importante que nosotros recordemos que nuestro Dios es nuestro Señor y que como Señor merece honra y gloria. Y por supuesto que podemos querer más, pero que sea el fruto de nuestro crecimiento. Como Pablo le dijo a su discípulo, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando seas rico, cuando tengas más, que ese no sea tu centro, que tu foco sea el Señor, y eso te va a permitir poder recibir más sin que tu corazón se pierda. Porque, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Definitivamente vemos cómo Dios nos previene de la avaricia, pero también nos hace ver con claridad que la necesidad también podría ser idolatrada, ¿no? Lo que yo quiero comprar o lo que yo quisiera tener aún nos puede poner en enemistad con Dios, porque creemos que Dios es injusto porque no nos da lo que queremos. Ahora, también la palabra del Señor nos dice, no se afanen por nada. ¿Alguno de ustedes podría añadir un codo de estatura por preocuparse? Miren a las aves que no siembran ni cosechan y tienen todo lo que necesitan. Dios las alimenta. Pero también miren a las flores, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios del campo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Otra vez, no pongas el foco en lo que tienes o en lo que te falta o en lo que deseas. Pon el foco en el Dios que te cuida. Así como Israel come maná día a día, así como el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día.
Nuestro foco no está o no debe estar en lo que anhelamos, en lo que tenemos o en lo que nos falta, sino en el Dios que nos cuida, que nos provee y que nos sostiene. Bendito sea su nombre para siempre. Y ya para concluir, quisiera decirte que la palabra nos enseña cómo poder vencer. De hecho, conozco un pastor amigo que amo mucho y que me parece un ejemplo en el ministerio, porque tiene años en el ministerio, pero permanece con un corazón sencillo, humilde y sobre todo lleno de gozo a pesar de tanto tiempo sirviendo. Y créeme que los que servimos estamos batallando con muchas cosas a la vez. Y cuando vemos a Dios en medio de este proceso, yo le pregunté al pastor, ¿cómo haces para mantenerte gozoso, humilde, a pesar de tanto éxito y a pesar de tantos problemas? Y él me dice, poniendo los ojos en Jesús. Me recuerda a la palabra de Dios en Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Recuerdo que nuestro pastor decía, yo me muevo, pero miro a Jesús y me muevo para acá. Y es como incluso una acción consciente y fija. Yo voy a ver a Jesús. Y cuando tengo problemas, miro a Jesús. Y cuando recibo bendiciones, miro a Jesús. Y cuando estoy atravesando circunstancias complejas, miro a Jesús. Y cuando estoy triste y desconsolado, miro a Jesús. Y de Él viene todo lo que necesito. Y cuando miro esto, definitivamente volviendo al principio, yo respondo a su llamado, dándole lo mejor que tengo, porque Él merece nuestro sacrificio. Él es digno de confianza y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Él merece la gloria por los siglos. Y no solo la gloria que le damos cuando cantamos, sino desde la mañana cuando le damos las primicias de nuestro tiempo, cuando respondemos al llamado que nos ha dado, cuando servimos de todo corazón y cuando obedecemos sus mandamientos. Él es digno de lo mejor y eso queremos darle. Así que si tú de alguna forma te has desenfocado poniendo tu mirada en ti, por favor, mira al Señor. Vamos a orar para soltar eso. Si tú has puesto tu mirada en otros para compararte, por favor, puestos los ojos en Jesús. Si tú has puesto tal vez la mirada en formas, recuerda que es Dios quien nos da la revelación específica para nuestro tiempo, nuestro contexto. Recuerda que no puedes tener una imagen distorsionada de Dios. Conócele a Él, porque no hay nadie que le conozca y no sea cautivado por su amor y por su gracia y movido por su verdad. Y por último, otra vez, no te afanes por lo que te falta o lo que tienes. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Él sabe lo que necesitas aún antes que se lo pidas. Y puede darte mucho porque le dice a Israel, yo soy quien te da la habilidad para hacer riquezas. Así que de Él podemos aún tener riquezas, pero siempre que nuestra alma esté al nivel de sostenerla, distribuirla, administrarla, sin que se nos vayan los ojos ni el corazón a otro lado. Así que nada, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner nuestro foco, nuestra mirada en Él. ¿Te parece? Y si tú te sientes conmovido, contristado o tocado por alguno de estos puntos, ahí donde estás, por favor, ora al Señor para que te libre de eso. Arrepiéntete, pecador, y pónselo delante de Dios que el Señor te va a ayudar. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque con amor y con verdad nos llevas, nos atraes con lazos de amor a poder poner nuestro foco, nuestra mirada en ti. A que no nos desenfoquemos, Señor, con las trampas que el enemigo nos da. Y que al poner nuestra mirada en ti, Señor, por reacción, por amor, por darte lo que mereces, por corresponder tanto favor para con nosotros, nosotros podemos darte lo mejor. Porque nunca se trató de grandes hombres, sino de un Dios grande que tiene misericordia y que transforma a los que le aman.
Nunca se trató de compararme con otros porque muchos son los dones, pero es un mismo espíritu. Nunca se trató de las formas porque tú revelas a cada uno lo que debe hacer. Tú te revelas a aquellos que te buscan y tú nos das lo que necesitamos. Así que no tenemos por qué afanarnos ni ambicionar nada. Haznos como Pablo, que sabía tener abundancia y sabía estar en necesidad. Que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y que traigas un espíritu de arrepentimiento genuino a cada uno para que podamos profundizar en este sentir de poner nuestra mirada en ti y darte lo mejor a ti, porque tú lo mereces. Oh Dios, bendito sea tu nombre para siempre. Te adoramos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mi gente, que el Señor te bendiga y que puedas poner en práctica lo que acabas de aprender. Te amamos en el Señor y te mandamos un abrazo fraternal.